Para servicios en fotografía o video, bodas, cumpleaños, quinceañeros, aniversario de bodas o iglesias, cultos, presentaciones de niños o cualquier actividad, y desea guardar esos inolvidables momentos, Criluz Production es su alternativa. Visite nuestro sitio en la internet en www.cristolaluzdelmundo.org o llame al teléfono 787-886-2827. Nuestros trabajos son en alta resolución y estamos a la vanguardia en los programas de edición, tanto en fotografía como en videos. Para una orientación, llama al teléfono 787-886-2827. 787-886-2827. Criluz Production es su alternativa. Y amados hermanos, que la paz, la gracia y el gozo de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo el Hijo sea con todos en esta hermosa noche del Señor. Independientemente que esté nublado, que está lloviendo, que hace un poquito de frío, mi amado hermano, pero le damos gloria a Dios, gracias al Señor por otro día más que nos regala en su bondad, en su amor, en su compasión, nos regala un día más de vida. Gracias a Dios por ello. Y gracias también le damos al Señor porque estamos nuevamente hoy a través de este subprograma cibernético Cristo la Luz del Mundo, donde en esta noche les saludamos grandemente, nos gozamos en poder estar con ustedes. Y esperando que el Dios del cielo les colme de grandes y ricas bendiciones. Y también el Dios del cielo le conteste sus peticiones. Si está enfermo, el Señor lo sane en esta noche. Conteste esas peticiones que usted tiene ante el Señor para que esas peticiones contestadas sean de bendición, sean de crecimiento espiritual, para que también aumente su fe. Le damos la gloria a Dios nuevamente. Y en esta noche vamos a comenzar otro estudio bajo el tema necesitamos un nuevo nacimiento para entrar en el reino de los cielos. Oiga bien, necesitamos un nuevo nacimiento para entrar en el reino de los cielos. Vamos a ver qué nos dice la Escritura a través de este estudio que podemos aprender de las Escrituras, que nos habla a nosotros sobre el nuevo nacimiento espiritual, porque siempre se está citando el 2 Corintios capítulo 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Y eso hay que explicarlo en su contexto para poder entenderlo y no unirlo globalmente, para que no se saque fuera de contexto y poder entender realmente lo que quiere decir ese texto bíblico. De eso trata el tema en esta noche. Necesitamos un nuevo nacimiento para entrar en el reino de los cielos. Y en esta noche le damos las gracias ya a los hermanos que se van conectando, ya como hermana Juanina Caraballo está reportando en esta noche, dice Dios me lo bendiga. También en esta noche Ilse Hernández desde El Salvador nos está viendo, también nos saluda, le dice Dios le bendiga siempre, mis queridos suegros. Ya estamos conectados desde mi país, El Salvador. Dios te bendiga, Ilse, también a tus nenas en esta noche, a tu mamá, a toda tu familia. Y bendiga también a todos los hermanos que se van poco a poco uniendo ya al programa en esta noche, esperando que el Dios del cielo le bendiga en sobreabundancia. Bendito es el Señor. Queremos invitarle tempranito, bien tempranito, queremos invitarle a todos ustedes para que esté con nosotros todos los jueves. Recuérdese, los jueves se están dando el estudio bíblico en el templo y le invitamos para que esté con nosotros todos los jueves de 6 a 7:30 de la noche. La iglesia La Nueva Jerusalén
Jardines de Palmarejo, calle 1, bloque M3 en Canóvana, que pastorea la hermana Aleja Plaza. Le invitamos también para que si está enfermo, venga, vamos a orar por usted. Y el Señor, mi amado hermano, sigue haciendo milagros, prodigios y señales para su gloria. Oiga bien, no es para cumplir los caprichos de nadie, es para la gloria y para la honra de su nombre. Venga con su mascarilla, venga con su Biblia y venga con su deseo de aprender. No tiene que pagar un solo centavo, lo que tiene que venir con su mascarilla, claro está, y venir con el deseo de aprender. Recuérdese todos los jueves. Ahí está también el teléfono. Si usted no sabe llegar, usted me llama al 787-886-2827 y le vamos a estar indicando cómo puede llegar al templo. También le invitamos para que esté con nosotros el próximo sábado 12 de septiembre, donde estaremos celebrando el segundo retiro de cada mes. Próximo retiro será sábado 12 de septiembre y comenzamos siempre a las 6 de la mañana tempranito en oración. Estamos en oración, ayuno y luego en adoración y luego el mensaje de la palabra del Señor, alguna dinámica para la iglesia. Alabado sea el Señor, estamos ahí. Recuérdese, los segundos sábados de cada mes. Usted desea estar con nosotros, desea orar, desea ayunar, que tanto nos hace falta y que es importante en este tiempo para poder perseverar hasta el fin, mi amado hermano. Algo que se ha ido excluyendo de muchas congregaciones. Ya no hay oración porque dicen que ya Cristo oró por nosotros, dicen que no hay que ayunar porque Cristo ayunó por nosotros. Y eso es una de las cosas que se enseña mucho en estas grandes y megas iglesias, donde la gente va, alabado sea el Señor, y bueno, no tienen que hacer ninguna de estas cosas, solamente asistir al templo, estar ahí, alabado sea el Señor, y eso es un evangelio fuera de las escrituras. No es simplemente un evangelio fácil, sino que es fuera de las escrituras. Jesucristo nos enseñó que hay que orar y él mismo dio el ejemplo, que se retiraba en el monte a orar y él lo enseñó a ayunar y él mismo dio el ejemplo. Jesucristo es el modelo para nosotros. No es ningún hombre ni ninguna mujer aquí en la tierra. Nuestro modelo, mi amado hermano, es Jesucristo. Ahora es el que nosotros tenemos que imitar, a el que nosotros tenemos que seguir. También le damos en esta noche la bienvenida a nuestra hermana Luzdelia Rodríguez. Dice, la gloria es del Señor. Amén. También nuestro hermano Joshua Ortiz, también está conectado en esta noche, se ha unido también al programa, pidiendo oración por Ana Encarnación, su madre, que padece el corazón, y también por fortaleza. También por aquí está nuestro hermano y evangelista Juan Castaño. Dios te bendiga, Juan Miguel. Dios bendiga también a tu esposa, Dios bendiga a tus hijos y también a tus nietos y a la congregación que está pastoreando allá en Gainesville, Florida. Dios les bendiga a todos. Les saludamos desde aquí, desde Puerto Rico. Alabado sea el Señor. Y escuche bien, estamos aquí en esta noche. Ya en breve vamos a dar comienzo con el estudio de hoy. Alabado sea el Señor. Pero antes vamos a escuchar otra de las alabanzas que canta mi esposa. Esta vez vamos a escuchar la agrupación Misionero y Alabanza Jehová Jireh. Agrupación donde cantaba mi esposa. Todavía la agrupación sigue, aunque cada uno pues está en diferentes ministerios. Está en diferentes ministerios, como la directora que va a ver ya ahí en breve en pantalla, en la carátula, hermana Norma Díaz, que está pastoreando ahora mismo en Paterson, New Jersey. Lleva varios años ya pastoreando por allá. También está la hermana Elba Rivera, que también está de ayudante de pastor. Y la hermana Jacqueline y Wanda Walker, que están en el Ministerio Talento Escogido, están cantando también, dependiente. Y ahí va a haber también a la hermana Carmen Rodríguez y también a mi esposa, la agrupación Misionero y Alabanza Jehová Jireh. De la primera producción discográfica, vamos a escuchar
alabanza, sed santos en esta noche, esperando que el Dios del cielo le bendiga a través de esta alabanza. Sed santos como yo soy santo, alcanzarán los cielos en heredad. Sed santos, yo les amo tanto que quisiera verles caminar. Apartados de toda inmundicia, el odio y la avaricia y la perversidad. Sed santos, aquí les doy mi manto, cubrí vuestras almas contra la maldad. Sed santos, aquí les doy mi manto, cubrí vuestras almas contra la maldad. Solo viviendo en santidad tendréis acceso al cielo, y para conocerme hay que nacer de nuevo. Solo viviendo en santidad se rompen las cadenas. Apartaos para mí, dice Jehová, y tendréis la vida eterna. Apartaos para mí, dice Jehová, y tendréis la vida eterna. Sed santos como yo soy santo, procurad servirme con honestidad. Sed santos mientras va llevando mi santa palabra a la humanidad. Seguid el camino estrecho, tendréis el derecho a morar conmigo. Sed santos, yo les doy mi manto, cubrí vuestras almas contra el enemigo. Sed santos, yo les doy mi manto, cubrí vuestras almas contra el enemigo. Solo viviendo en santidad tendréis acceso al cielo, y para conocerme hay que nacer de nuevo. Solo viviendo en santidad se rompen las cadenas. Apartaos para mí, dice Jehová, y tendréis la vida eterna. Apartaos para mí, dice Jehová, y tendréis la vida eterna. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Solo viviendo en santidad tendréis acceso al cielo, y para conocerme hay que nacer de nuevo. Solo viviendo en santidad se rompen las cadenas. Apartaos para mí, dice Jehová, y tendréis la vida eterna. Apartaos para mí, dice Jehová, y tendréis la vida eterna. Solo viviendo en santidad tendréis acceso al cielo, y para conocerme hay que nacer de nuevo. Solo viviendo en santidad se rompen las cadenas. Apartaos
Hemos escuchado esta preciosa alabanza en esta noche. Algo que tiene que ver realmente con el tema de hoy. No la escogí de esa manera, pero tiene que ver con el nuevo nacimiento. Y mi esposa en esta tarde, mientras estaba viendo lo que había hecho para poder ponerlo en esta noche, ponerlo aquí para que ustedes lo pudieran ver y pudieran escuchar, mi esposa misma me dijo, pero tú no te has dado cuenta que esa alabanza tiene que ver con el nuevo nacimiento. Y dije, verdaderamente, ciertamente es. Le damos la gloria a Dios por ello. En esta noche y esperando que esa alabanza sea de bendición para cada uno de ustedes. También esta noche nos saluda hermano Ivy Forti. Nos dice Dios lo bendiga hermano, bella familia de santidad a Jehová. Norma Díaz por aquí también. Dice solo viviendo en santidad se obtiene vida eterna. Norma Díaz, pastora allá en Patterson, New Jersey, Iglesia Verbo de Dios. Directora de la agrupación misionera y de alabanza a Jehová, Jireh Ministerio Misionero, que ha ido a más de 12 países. Mi esposa ha viajado mucho más que yo, a 12 países. Han ido incluyendo a África, Cuba, Venezuela, República Dominicana. Han ido a muchos países, 12 países, de donde han ido Panamá. Alabado sea el Señor. Y han ido a otros países como Colombia, una agrupación que no solamente se ha dedicado a cantar, sino también a llevar alimentos, ropa, comida, supliendo las necesidades donde quiera que han ido. Y todavía, aunque hay una que está en un sitio, otra está en otra, pues se reúnen y salen todavía a hacer obra misionera. Están levantando también una obra allá en Panamá. Los indios de Panamá están levantando una obra allá también. Y así sucesivamente, aunque ahora pastora Norma Díaz está dedicada prácticamente a la iglesia allá en Patterson, pero también sale, ella no solamente se ha dedicado a pastorar, sino también a seguir haciendo lo que a ella le gusta, la obra misionera. Dios te bendiga, Norma, en esta noche, y bendiga a todos los hermanos y las hermanas de allá de la iglesia Verbo de Dios en Patterson, New Jersey. Está por aquí Nitza Pérez. Dice muchas bendiciones. Michael Carrasquillo, que también ahora está de pastor, está por allá por Isabela. Dios te bendiga, Michael, a tu esposa, a tus nenas en esta noche, esperando que se gocen grandemente en esta noche en el Señor. Bendito Dios. Y vamos a buscar, yo les invito a buscar en esta noche la palabra del Señor. El tema para esta noche: necesitamos un nuevo nacimiento para entrar en el reino de los cielos. Escúcheme bien, necesitamos un nuevo nacimiento para entrar en el reino de los cielos. Sin ese nuevo nacimiento no subirá. Bendito sea el Señor. Y yo le invito a buscar la palabra en esta noche en el Evangelio según San Juan capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 al 10 en esta noche. Vamos a leer la versión aramea. Tenemos que recordar, o aquellos que no lo saben, para el tiempo que vivió Jesucristo en la tierra, para el tiempo en que Jesucristo estuvo haciendo milagros y sanando a los enfermos, llevando el Evangelio. En aquel entonces habían 3 lenguas que se hablaban en Jerusalén, en Israel. Una era la del imperio, que era el griego, pero también estaba el hebreo y estaba el arameo. El griego normalmente se hablaba en las cortes, el hebreo era el que se usaba en el culto en el templo, y el arameo era el lenguaje de todo el mundo en la calle. Es como nosotros ahora mismo el español, donde quiera que nos metemos, todo lo que hablamos es español. Pero si usted va a la corte federal, usted tiene que hablar en inglés y así sucesivamente. Esta es la versión aramea. Los regulares que siempre se enseña que lo único que hablaban era el griego, pero no, hablaban en las 3 lenguas. Pero principalmente el idioma cotidiano, el idioma oficial del pueblo de Israel era el arameo.
Y leemos en esta noche en el capítulo 3. Recuérdese, necesitamos un nuevo nacimiento para entrar en el reino de los cielos. El tema de esta noche, y le invito a buscar las escrituras. Bendito sea el Señor. Había allí cierto varón de los fariseos cuyo nombre era Nicodemo, un líder de los judíos. Este fue a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has sido enviado por Dios como maestro, pues los prodigios que tú realizas nadie es capaz de realizarlos sino aquel con quien Dios está. Sigue diciendo. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, si alguno no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede ser que un hombre nazca siendo viejo? ¿Puede acaso volver a entrar en el vientre de su madre por segunda vez y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que si alguno no nace de agua y del Espíritu, no podrá entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que del Espíritu es nacido, Espíritu es. No te maravilles de que te haya dicho, les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero ignoras de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo respondió y dijo: ¿cómo puede ser esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Escúcheme bien. Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, en el Evangelio de Juan, el capítulo 3 y el verso 1, dice que allí había cierto varón de los fariseos cuyo nombre era Nicodemo. Nicodemo significa conquistador del pueblo. Y la escritura lo identifica como un principal del judío, la versión 60, la versión aramea, un líder de los judíos, es simplemente lo mismo, un líder de los judíos. Y dice el versículo 2, que este fue a Jesús de noche y le dijo: maestro. Oiga bien cómo le dijo: maestro, sabemos que has sido enviado por Dios como maestro, pues los prodigios que tú realizas nadie es capaz de realizarlos sino aquel con quien Dios está. Y fíjense bien, la escritura comienzan identificando a este hombre como un líder de los judíos. Este hombre, Nicodemo, pertenecía a la secta de los fariseos. Era miembro del Sanedrín. Sanedrín quiere decir concilio. Y el concilio o el Sanedrín se componía, mi amado hermano, de tres sectas principales. Habían más, pero habían estas tres principales, que las que dominaban dentro del Sanedrín o dentro del concilio, eran sectas o partidos políticos en Israel para el tiempo en que vivió Jesús. Y escúchenme bien. Estaban los escribas. Los escribas mantenían al día las copias de los manuscritos antiguos de la ley y los profetas, los cuales constantemente se mantenían copiando, le decían también los copistas, los escribas o los soferín, que es la palabra del hebreo, los soferín o los escribas. Antes de Jesucristo se llamaban los mesoret o los masoretas, que es lo que famosamente llamamos el texto masorético, que es el texto hebreo de la Septuaginta, la Biblia de los 70, pero ya entramos ya en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Aquí encontramos que ahora los escribas ya no eran los masoretas o los mesoret, sino eran los soferín o los escribas, pero eran simplemente los mismos. Y los escribas se mantenían siempre haciendo copias de las copias y de las copias para evitar que se perdieran las escrituras que tenían para aquel entonces. Lo que tenían para aquel entonces era solamente el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento vino después. Y también se encontraban los saduceos.
Los saduceos, mi amado hermano, se dedicaban al culto del templo. No creían en la resurrección ni tampoco creían en la existencia de ángeles. Y esta gente eran seguidores del sacerdote Sadoc, por eso se llamaban los saduceos. Y tenemos el tercero de los tres, tenemos ahora el principal de todos, los fariseos. Los fariseos, mi amado hermano, eran los que dominaban el Sanedrín o el concilio. Y esta gente habían formulado 613 leyes. Escúcheme bien, habían formulado 313 leyes complementarias, 248 mandatos y 365 prohibiciones difíciles de aprender y sobre todo difíciles de cumplir. Por eso es que la Biblia dice que nadie cumplió la ley, porque solamente lo que hacía era tratando de hacer lo que los fariseos le enseñaban y ni siquiera los mismos fariseos lo podían lograr. Pero para eso vino Jesucristo, porque Jesucristo vino para cumplir las escrituras y quitarnos el yugo a nosotros de la ley y del yugo de la esclavitud del pecado. Y escúchame bien, esta gente, estas reglas reglamentaban minuciosamente la vida, especialmente la observancia del sábado. Y el que no guardaba el sábado, pues lamentablemente pues se perdía. Es una de las cosas por las cuales más persiguieron a Jesús, porque Jesucristo no guardaba el sábado. Escúcheme bien, porque para eso usted tendría que entrar en un estudio del sábado y en sus contextos, para ver el sábado de la ley, de los 10 mandamientos, que es el mismo sábado que encontramos al principio, cuando Dios acabó toda la creación. Dice que descansó el séptimo día. Es el sábado moral. Y el sábado de los 10 mandamientos, un sábado moral. Pero vino un sábado ritual, que es el que encontramos, mi amado hermano. Alabado sea el Señor. En la ley, alabado sea el Señor, es el sábado ritual que encontramos en la ley. Alabado sea el Señor, que encontramos, mi amado hermano, en esa ley. 613 preceptos que podemos leerlo desde Éxodo capítulo 21, verso 1, hasta Deuteronomio capítulo 31, verso 1 al 30. Es el sábado, ahí es donde cae el sábado ritual. Y el que no cumpliera el sábado ritual, dice, irremisiblemente tenía que pagar con la muerte. Jesucristo sanaba el sábado. No vamos a entrar en ese tema en esta noche, pero Jesucristo, mi amado hermano, no cumplió lo que decía la ley ritual. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. Estas reglas reglamentaban minuciosamente la vida, especialmente la observancia del sábado y la pureza necesaria para el culto. A estas leyes las llamaban tradición oral. No estamos hablando de lo que Dios había mandado en el monte Sinaí, los 10 mandamientos. Estamos hablando de lo que ni tampoco los 613 preceptos que vinieron después de los 10 mandamientos, sino que estamos hablando, mi amado hermano, de leyes y tradiciones orales que ellos pusieron por encima de lo que Dios había establecido. Para ellos esta tradición tenía tanto o más valor que la ley escrita. Es como muchos de hoy día, de estos falsos de hoy día, de estos falsos profetas y apóstoles modernos, que dentro de su teología, dentro de sus enseñanzas, ellos dicen que las revelaciones que Dios le da, el yo creo o el yo siento o las visiones o las profecías van por encima de esto que está aquí, de esta palabra. Actúan igualito. Y se van por encima de lo que la Biblia dice. Porque lo que ellos dicen es la ley. Alabado sea el Señor. Y escúcheme bien. Estos esperaban una intervención divina, la venida del Mesías que liberaría al pueblo del yugo de los romanos. Y eso fue uno de los problemas y los tropiezos que tuvieron los fariseos. Porque ellos esperaban un Mesías que los liberara del yugo de los romanos. Y Jesucristo vino para liberarlos del yugo del pecado. Bendito sea el Señor. Ahora escuche bien. Eran ritualistas.
se preocupaban mucho de las acciones obligatorias para acercarse con pureza a Dios, a la oración, al templo y a los actos del culto. La profusión de normas tendía a convertir el ejercicio de la piedad en cuestiones técnicas o normativas. Alabado sea el Señor. Se guiaban por un libro, el Levítico, sobre todo el capítulo 11 y el capítulo 16, que explica las reglas de pureza. Para ellos, impuro significaba un contagio y el roce con lo impuro le impedía las relaciones con Dios. Tenían obsesión por el lavado ritual, sobre todo de mano, impurificada por haber tocado algo impuro. Hasta 7 veces al día el fariseo piadoso hacía sus abluciones personales. O sea, se lavaba con agua haciendo oración. Estos eran los fariseos. Y aunque hay muchas cosas más que podemos hablar de los fariseos, solamente vamos a hablar sobre estas reglas que ellos imponían. Alabado sea el Señor, para nosotros poder entender quién era realmente un fariseo. Y este hombre Nicodemo pertenecía a la secta de los fariseos, y para ser un fariseo y para ser miembro del Sanedrín, tenía que conocer la historia de Israel completa. Alabado sea el Señor, tenía que conocer de memoria los 10 mandamientos dados en el Sinaí y tenía que conocer de memoria los 613 preceptos desde Éxodo capítulo 21, verso 1 hasta Deuteronomio capítulo 31, verso 1 al 30. Tenía que conocer toda la historia completa de los profetas para poder ser un principal en el concilio o en el Sanedrín. No era cualquier cosa. El hombre que ahora viene a Jesucristo, alabado sea el Señor, y dice la Biblia que aquel hombre vino de noche. Oiga bien, ¿por qué vino de noche? Porque él sabía que si los demás miembros del Sanedrín conocían o se enteraban que había venido a ver a Jesús, era expulsado, mi amado hermano, de la sinagoga. Y cuando nosotros vemos la Escritura, encontramos, mi amado hermano, que dice la Escritura que aquel hombre le dijo, maestro, el versículo 2, maestro, sabemos que has venido, que has sido enviado por Dios. Oiga bien, sabemos que has sido enviado por Dios como maestro, pues los prodigios que tú realizas, nadie es capaz de realizarlos sino aquel con quien Dios está. Un prodigio es algo que va contrario a las leyes de la naturaleza. Cuando Jesucristo, en el libro de los Hechos capítulo 1, se despidió de sus discípulos, fue levantado, despegó de la tierra a sus pies y se montó en aquella nube y ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ahí, mi amado hermano, se realizó un prodigio, porque va en contra de las leyes de la naturaleza. Cuando Jesucristo, los discípulos estaban pescando y Jesucristo se apareció en el mar y salió caminando por encima de las olas, eso es un prodigio. Y vemos muchos prodigios dentro del Antiguo Testamento, vemos prodigios en el Nuevo Testamento hechos por Jesús y vemos prodigios también hechos por los apóstoles. Un prodigio. Y él dijo, sabemos que has sido enviado por Dios, porque pues los prodigios que tú realizas, nadie es capaz de realizarlo, sino con aquel con quien Dios está. Ahora, ¿cómo es que el hombre supo que Jesucristo venía de parte de Dios? Y escúcheme bien. ¿Cómo lo pudo saber? Porque él dijo, sabemos que has venido de Dios. Porque nadie hace estos prodigios que tú realizas si no es, dice la Escritura, alabado sea el Señor, nadie es capaz de realizarlo, sino aquel con quien Dios está. Para nosotros poder entender ese texto bíblico, esos textos bíblicos que hemos leído hasta aquí, tenemos que ir al contexto. Recuérdense que siempre le he dicho, las escrituras no se interpretan. Aunque usted busque el libro de teología que hablan de interpretación, las escrituras se interpretaron cuando se encontraron los manuscritos, lo que quedaba de los manuscritos, cuando se interpretó del griego, se interpretó del arameo, del hebreo, a la lengua
del país donde se interpretó. Alabado sea el Señor. Oiga bien, pero ahora las escrituras no se interpretan. La escritura se entiende, las reglas de la hermenéutica. La hermenéutica dice que la Biblia se va a entender por sus contextos. Y la hermenéutica dice, mi amado hermano, que el Espíritu Santo es el autor de las escrituras. Y que para usted entenderlo tiene que buscar los contextos que apliquen. Bendito sea el Señor. Y la segunda regla del entendimiento es la exégesis. La exégesis dice que usted tiene que sacar la información del texto. Lo contrario es la eisegesis. La eisegesis lo que dice es que usted le mete información al texto, y ahí es donde entran el montón de predicadores, metiendo la información al texto en vez de sacar la información del texto y usar los contextos bíblicos para poder entender. Para nosotros poder entender ese contexto, tenemos que ir al Antiguo Testamento. Y tenemos que buscar el libro de Éxodo, en el capítulo 3, mi amado hermano, y aquí encontramos cuando Dios se le revela a Moisés. Dice la escritura que Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, cuando de repente dice que apareció un ángel, se le apareció un ángel, y dice que Dios se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él vio que la zarza ardía, pero no consumía, el fuego no consumía aquella planta. Y escúcheme bien. Moisés dijo y pensó, me volveré a ver esta gran visión porque ¿por qué la salsa no se consume? ¿Por qué el fuego no quemaba y consumía aquella planta? Moisés actuó normalmente, no le pareció extraño, mi amado hermano, que la salsa se encendiera en fuego, porque cuando usted busca científicamente, en el contexto científico, dice que el lugar donde Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro es el lugar más caliente que hay sobre la tierra. Para que usted tiene que buscar el contexto científico para usted poder entender. Dice que es el lugar más caliente sobre la tierra. Y como es el lugar más caliente sobre la tierra, constantemente las plantas se encienden en fuego. Moisés sabía eso, por eso no le extrañó. Al ver la salsa ardiendo, mi amado hermano, eso no hizo que Moisés saliera corriendo. Al contrario, se acercó para ver por qué no se consumía. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo llamó en medio de aquella salsa ardiendo. Y Dios le dijo a Moisés, alabado sea el Señor. Oiga bien, le hizo un llamado y le dijo, capítulo 3, versículo 7, ciertamente he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus opresores. Dijo, yo he visto y yo he oído. Pues estoy consciente de su aflicción y he descendido para librarlos del poder de los egipcios y para sacarlos de esta tierra a una tierra extensa y fértil, una tierra que fluye leche y miel. Y escúcheme bien. Y Dios siguió diciéndole a Moisés, he aquí ahora que ha llegado hasta mí el clamor de los hijos de Israel. Y también he visto la opresión en la cual los mantienen los egipcios. Ven ahora que yo te enviaré ante el faraón a fin de que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Dios se le revela a Moisés. Le habla sobre lo que había ocurrido con el pueblo de Israel, que estaba consciente sobre la opresión, estaba consciente sobre su clamor, la aflicción de ellos. Ahora Dios le hace un llamado a Moisés. Y le hace el llamado para ir al pueblo de Israel, para sacarlo, el pueblo de Israel de Egipto. He aquí, ha llegado hasta mí el clamor de los hijos de Israel y también he visto la opresión de ellos. Ven ahora y te enviaré ante el faraón a fin de que saques a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Qué hizo Moisés? Moisés inmediatamente presentó su primera excusa. Versículo 11. ¿Quién soy yo para ir ante faraón y sacar de Egipto a la casa de Israel? Fíjense bien.
Moisés se sintió insuficiente. ¿Por qué Moisés se sintió insuficiente? Lo hemos hablado otras veces aquí. Porque Moisés, mi amado hermano, estaba huyendo del faraón. Moisés fue rescatado de las aguas por la hija del faraón y bajo la cultura de los faraones, en aquel entonces, una cultura que duró 3000 años, mi amado hermano, bajo esa cultura, Moisés automáticamente se constituía en el hijo único del faraón y heredero a todas sus riquezas y a todo su poder. Bajo la cultura de los faraones, el faraón era Dios sobre la tierra. Oiga bien, Dios sobre la tierra. Los animales, las plantas, las tierras, las casas y todos los seres humanos eran propiedad del faraón y era un Dios sobre toda la tierra. Moisés se crió en la cultura de los faraones durante 40 años y estuvo aprendiendo, mi amado hermano, del imperio más, oiga bien, del imperio que cuando usted busca la arqueología, uno de los imperios más grandes en tecnología de aquel entonces, en arquitectura, en diferentes cosas, en pintura, en joyería. Alabado sea el Señor. Cuando usted busca el texto de cosmetología, dice que la cosmetología, el arte de la cosmetología y barbería se comenzó en Egipto y muchísimas cosas más. Moisés se había criado allí. Pero visitando a uno de sus hermanos, le dio muerte a uno de los egipcios y tuvo que huir del faraón. El faraón lo estaba buscando para matarlo. Alabado sea el Señor. Moisés se sintió insuficiente porque el faraón era el dueño absoluto de todo y estaba buscándolo para matarlo. Alabado sea el Señor. ¿Y qué hizo Dios? Dios no contendió con Moisés. Dice la Escritura que Dios le dijo a Moisés: yo estaré contigo. Y esto te servirá como señal de que yo te envié. Cuando hayas sacado a Egipto, el pueblo adorarán en el monte, en el desierto. Alabado sea el Señor. Y escúcheme bien. Dios le habla a Moisés, Dios le hace un llamado. Moisés comienza a poner su primera excusa. Dios no contiende con él. E inmediatamente Dios le dice que va a estar con él. ¿Qué hizo Moisés? Moisés no salió corriendo seguida a hacer lo que Dios le dijo. Cuando usted busca el capítulo 4, alabado sea el Señor, Moisés le respondió, versículo 1, he aquí no me creerán ni prestarán atención a mi voz, pues dirán: Jehová no se te apareció. Moisés sabía que a causa de lo que había hecho en Egipto, no tenía credibilidad. Bendito sea el Señor. Moisés no tenía credibilidad, puso otra excusa ante el Señor. ¿Y qué Dios hizo? Dios no contendió con Moisés. Dice la Escritura que Dios le dijo: que Moisés, ¿qué tienes en la mano? Moisés le dijo: una vara. Dios le dice: toma la vara, tírala al piso. Y dice la Escritura que cuando la vara tocó el suelo o el piso, se convirtió en una serpiente. Dice que Moisés al verla tuvo miedo y huía de aquella serpiente. Y Dios le dijo: tómala por la cola. Y cuando la tomó por la cola, se convirtió en vara. Primera señal. Ahora Dios le dice a Moisés: ahora, mete la mano en tu seno, o sea, en tu pecho. Y cuando Moisés metió la mano en el seno, en el pecho, y la sacó, estaba leprosa. Ahora Dios le ordena: mete la mano en el seno nuevamente o en el pecho, y cuando la sacó estaba restaurada. Segunda señal. Dios le dice: si no te creen a la primera, ni te creen a la segunda, te creerán a la postrera. Ahora, toma de las aguas del río, viértelas en tierra. Y dice que cuando Moisés la vertió en tierra, se convirtieron en sangre. Ahora, Dios envía a Moisés al pueblo de Israel. Alabado sea el Señor. Y le envía juntamente con Aarón. Escúcheme bien. Y envía juntamente con Aarón. Alabado sea el Señor. Y cuando llegan al pueblo, Éxodo capítulo 4, verso 30 y 31, dice: Aarón habló todas las palabras que Jehová había hablado a Moisés y realizó las señales delante del pueblo. Entonces, cuando el pueblo vio aquellas tres señales, dice: entonces el pueblo creyó, y cuando escucharon que Jehová había recordado a los hijos de Israel y que había visto su opresión, dice, los del pueblo se inclinaron y adoraron a Jehová.
Cuando usted busca todo el Antiguo Testamento y cuando usted busca, mi amado hermano, sobre esas señales, nosotros encontramos que esas señales probaban, número uno, la existencia de Dios. Tenemos que recordar que el pueblo de Israel no conocía a Dios, solamente conocía la historia desde la creación hasta el momento que ellos estaban allí, pero nunca habían tenido un encuentro con Dios. Alabado sea el Señor. Aquellas tres señales, las tres, probaban, número uno, la existencia de Dios. Número dos, que Dios había visto la opresión, había escuchado el clamor del pueblo. Oiga bien, y número tres, que Dios había enviado a Moisés, que se le había aparecido, le había enviado a Moisés. Número cuatro, que Moisés era siervo de Dios. Y número cinco, que Dios iba a libertar y sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y de la opresión de los egipcios. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. Cuando usted busca todo el Antiguo Testamento, usted va a encontrar prodigios, señales, maravillas, sanidades, alabado sea el Señor. Y usted va a encontrar de todo esto. Y esta era uno de los métodos, oiga bien, uno de los métodos por los cuales se sabía cuándo una persona venía de parte de Dios y cuándo Dios estaba con él. En todo el Antiguo Testamento encontramos lo mismo. Ese era el método por el cual se conocía cuando una persona venía de parte de Dios, cuando un profeta venía de parte de Dios, cuando Dios estaba con él. Y por eso la gente creía en las profecías que traían los profetas. Ahora, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nosotros encontramos, mi amado hermano, que cuando Jesucristo viene a la tierra para libertar al hombre de la esclavitud del pecado, también vino con señales, con prodigios, con sanidades, con milagros y con maravillas. ¿Para qué? Para que el pueblo pudiera creer en él. La gente no creía en Jesucristo simplemente porque hablaba diferente. No creía en Jesucristo solamente porque hablaba con autoridad, sino que creía por los milagros, por las sanidades, por los endemoniados que quedaban libres, los locos que quedaban restaurados. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. Ahora encontramos que cuando Jesucristo sale de aquel ayuno 40 días y 40 noches, comienza a predicar por Galilea. Y encontramos que Jesucristo es invitado a unas bodas en Caná de Galilea. Juan capítulo 2, verso 11. Capítulo 2, verso 1 en adelante. Y encontramos que cuando falta el vino, manda a buscar las tinajas de agua de purificación y cambia el agua en vino. Mi amado hermano, y esta fue la primera señal que Jesús hizo en Caná de Galilea. Y escúchenme bien. Las escrituras dicen, alabado sea el Señor, capítulo 2 y el versículo 11. Esta señal fue la primera que Jesús realizó cuando estuvo en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y dice, y sus discípulos creyeron en él. Cambió el agua en vino, primera señal. ¿Para qué? Para que sus seguidores, los que había llamado, pudieran creer en él. Alabado sea el Señor. Ahora, cuando usted sigue buscando la escritura, en el capítulo 2 y el versículo 23 dice, estando Jesús en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él al ver las señales que hacía. Ahora, primero hizo una señal para sus discípulos, pero hizo otras señales, alabado sea el Señor, otras señales, mi amado hermano, para el pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo pudiera creer en él. Cuando nosotros buscamos las escrituras, en Mateo capítulo 24 y el versículo 23 al 25 encontramos esas señales. Dice, Jesús iba por toda la Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y su fama se extendió por toda Siria, y le trajeron a todos los que estaban afectados de diversas enfermedades y a los que estaban atormentados con severos dolores y por espíritus malignos, a los locos, a los paralíticos, dice, y los sanaba.
y grandes multitudes, no 2 o 3 personas, grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén y de Judea y del otro lado del Jordán, dice que lo seguían. Esas señales son las que vio Nicodemo, y por eso fue que Jesucristo le dijo, capítulo 3, verso 2, Maestro, sabemos que has sido enviado por Dios como maestro, pues los prodigios que tú realizas, nadie es capaz de realizarlo, sino aquel con quien Dios está. Ahora escúcheme bien. Cuando sucede esto, mi amado hermano, Jesucristo no le dio la mano, no le dio unas palmaditas. Jesucristo no le dijo, yo estoy bien contento porque tú reconoces que yo soy enviado por Dios. Jesucristo no le dijo, yo estoy muy contento en el día de hoy porque tú me reconoces que soy el Mesías. Alabado sea el Señor. Y escúcheme bien, Jesucristo trató duramente a aquel hombre. Cuando usted busca el Juan capítulo 3, verso 3, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo. Y ese de cierto te digo es para enfatizar, para hacer una expresión de fuerza, de énfasis en sus palabras que vienen después. De cierto te digo, y para llamar la atención, si alguno no nace de nuevo, no podrá ver, dijo primero, ver el reino de Dios. Cuando usted busca el versículo 5, Jesucristo vuelve otra vez y le dice, de cierto te digo, si alguno no nace de agua y del Espíritu, no podrá entrar en el reino de Dios. Primero dijo ver, ahora dijo entrar. Y el versículo 10, como aquel hombre era un hombre principal de los saduceos, de los fariseos, un hombre conocedor de la ley, un hombre con poder dentro del Sanedrín. Escúcheme bien, Jesucristo le dijo el versículo 10, el Dios de amor, el Dios de compasión, oiga bien, el Dios de bondad, Jesucristo, que aunque muchos ahora están diciendo por ahí que Jesucristo no es Dios, que han cambiado, ya hay dos pastores, uno aquí en Puerto Rico y otro allá en el Perú, que dice que Jesucristo no es Dios y traen un montón de argumentos. Pero eso no es lo que dice aquí. Dice que Jesucristo es Dios. Estaba en un cuerpo en la tierra, porque están diciendo ahora no, porque Jesús, si fuera Dios no se cansaba. Si fuera Dios no dormía. Si fuera Dios no tendría que comer. Todo Dios, dice el apóstol Pablo, oiga bien, que se reveló al hombre a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Y vino con todas las debilidades, igual que nosotros los seres humanos. Alabado sea el Señor. Oiga bien, el Dios de amor, el Dios de compasión y el Dios de bondad trató duro a aquel hombre y le dijo, y tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Oiga bien, lo trató duro. Ahora, ¿por qué Jesucristo le dijo esto a aquel hombre? Porque aquel hombre era un hombre conocedor de la ley, un hombre muy inteligente. Bendito sea el Señor. Para nosotros poder entender esto, nosotros tenemos que ir entonces al capítulo 15 de Mateo, el versículo 1 en adelante. Alabado sea el Señor. Dice, entonces acercándose Jesús a Jerusalén, los fariseos, otra vez, y los escribas, ahora vienen dos, y los escribas le decían, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y tenemos que recordar que los fariseos habían puesto tradiciones orales por encima de lo que estaba escrito, formulando 613 leyes complementarias, 248 mandatos y 365 prohibiciones. Y una de las cosas que enseñaba era que había que lavarse 7 veces al día las manos con agua para poder ser limpio. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. Y cuando estos fariseos hablan con Jesús, trayéndole la queja que sus discípulos no hacían lo que ellos enseñaban, Jesucristo les contestó inmediatamente. ¿Qué le dijo Jesucristo? Mateo capítulo 15, verso 3 le dijo, contestándole Jesús le dijo, ¿por qué también
ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de su tradición. Oiga bien, ¿por qué ustedes también quebrantan el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Jesús ahora viene y le cita el quinto mandamiento. Mateo capítulo 15, verso 4. Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que injuria a su padre o a su madre morirá irremisiblemente. Cuando nosotros buscamos las escrituras y buscamos los contextos de lo que Jesucristo le citó, tenemos que ir a Éxodo capítulo 20, verso 12, donde dice, honra a tu padre y a tu madre, para que sean prolongados los días en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo capítulo 21, verso 17. A aquel que maldiga a su padre o a su madre se le dará muerte irremisiblemente. Y Deuteronomio capítulo 16, donde dice, maldito el que deshonre a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá amén. Y cuando nosotros buscamos, mi amado hermano, en el Nuevo Testamento, encontramos que dice, Efesios capítulo 6, verso 1, dice, oh hijos, obedeced a vuestros padres, que esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, el que es un mandamiento con promesa. Y le añade algo más y dice, para que te vaya bien, oiga bien, y se alargue su vida sobre la tierra. Es un mandamiento con promesa. Bendito sea el Señor. Ahora escuche bien. Cuando volvemos nuevamente a lo que Jesucristo le citó, el versículo 5 del capítulo 15 de Mateo, porque él le dijo, porque ustedes dicen, todo aquel que diga padre o madre, mi ofrenda a Dios, cualquier cosa que le sea provecho, ya no es necesario honrar a padre o madre. Primero le citó el mandamiento. Ahora le dice lo que ellos habían puesto por encima de lo que Dios había establecido. Todo el que diga padre o madre, mi ofrenda es a Dios cualquier cosa que le sea de provecho, ya no necesita honrar a padre o madre. Cuando usted busca las escrituras, alabado sea el Señor, ofrenda viene del arameo corbán y del griego dorón, que aparece en Marcos capítulo 7, verso 11. Y él le dijo, todo aquel que diga, Padre, mi ofrenda a Dios, cualquier cosa que le sea de provecho, ya no necesita honrar a padre o madre. Oiga bien, invalidando así la palabra de Dios por su tradición. Esto es lo que ellos habían puesto por encima de lo que Dios había establecido en la ley. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. ¿Cuál era la tradición de los fariseos? La tradición era que solamente con una persona, oiga bien, con una persona llevar la ofrenda, corbán o dorón del griego, al sumo sacerdote y entregarla al sumo sacerdote, no al padre y a la madre, llevarla al templo y entregarla al sumo sacerdote, su ofrenda, ya no tenía que hacer nada más, ni por su padre, ni tampoco por su madre. Bendito sea el Señor. Ahora, cuando nosotros seguimos leyendo la Escritura, Jesucristo sigue hablando y le dijo, hipócrita, bien profetizó acerca de usted el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Pues en vano me reverencian, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Convocando entonces a la multitud les dijo, escuchen. Oiga bien, escuchen, no le digo oigan, escuchen. Y después le dijo, pero entiendan, lo que entra en la boca no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Esto es lo que contamina al hombre. Acercándose pues sus discípulos le dijeron, ¿sabía que los fariseos se ofendieron al escuchar esta palabra? Y Jesús les respondió, toda planta que no haya plantado mi Padre que está en el cielo será desarraigada. Déjenlo, porque son ciegos y guías de ciegos. Y si algún ciego guía a otro ciego, dijo, ambos caerán en un hoyo. Simón Pedro respondió y le dijo, Señor mío, dinos qué significa esta parábola. Oiga bien, el Dios de amor, el Dios de bondad, el Dios de compasión, le dijo a Pedro, oiga bien, y aún ustedes son sin entendimiento. Ustedes no comprenden.
y le explicó lo que decía la parábola. Alabado sea el Señor. ¿Por qué aquel hombre no podía entender lo que era el nuevo nacimiento que Jesucristo se lo estaba ilustrando con un ejemplo terrenal? ¿Por qué Pedro no podía entender la parábola que Jesucristo le estaba hablando? Alabado sea el Señor. Oiga bien, ¿por qué no lo podían entender? Tenemos que buscar las escrituras en 1 Corintios capítulo 12, verso 14, al 12 al 14 en esta noche, y con esto paramos aquí el estudio y seguimos el lunes que viene. El apóstol Pablo dijo, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que conozcamos los dones que nos fueron dados por Dios. De esto también hablamos con palabras enseñadas no por sabiduría humana, esto no es de los hombres, sino con la enseñanza del Espíritu. Y los espirituales, comparamos las cosas espirituales, no está hablando de los carnales. Porque el hombre que está en el alma, cuando la palabra alma en el arameo significa hombre o ser humano, pero también significa carne. Esa es la traducción que encontramos en el griego. Alabado sea el Señor. Porque el hombre que está en la carne no acepta las cosas espirituales. Cuando usted va a la versión del 1509 de Casiodoro de Reina, dice el hombre animal. La versión 60 dice el hombre natural, el hombre carnal. Oiga bien, el hombre carnal no acepta las cosas que son espirituales. ¿Por qué? Pablo dice bien claro, porque le son locura. No es capaz de comprenderla. Oiga bien, no es capaz de comprenderla porque se han de discernir por medio del Espíritu. Se han de entender por medio del Espíritu. Dios es Espíritu y su palabra es espiritual. Y usted, mi amado hermano, si usted en la carne, no va a entender las Escrituras. Bendito sea el Señor. Y esperamos continuar con este estudio la semana que viene. Recuérdese, el lunes a las 8 de la noche. No se pierda la parte 2 de este estudio. Necesitamos un nuevo nacimiento para entrar en el reino de los cielos. Vamos a prepararnos para orar. Vamos a prepararnos para orar en esta noche. Alabado sea el Señor. Y usted prepárese para recibir un milagro en su vida. Prepárese para recibir la contestación de esas peticiones que usted tiene ahí. Y tan pronto termine este estudio, compártalo, mi amado hermano, con sus familiares. Compártalo con sus hermanos en la fe. Alabado sea el Señor. Compártalo para que esta palabra pueda llegar, mi amado hermano, y a través de la misma Dios pueda salvar muchas personas, y a través de la misma la iglesia pueda aprender y pueda echar raíces, mi amado hermano, y pueda aprender y estar preparada para que cuando suene la trompeta, que va a sonar, cuando suene esa trompeta, volemos como águilas y entremos a las moradas celestiales, que el Cristo de la gloria se ha ido a preparar para nosotros. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gloria, te damos honra y te damos a ti toda alabanza, Señor, en esta noche. Te damos las gracias, Padre bueno, por cada hermano, cada amigo que en esta noche se has conectado, Padre bueno, que está viendo y escuchando el estudio en esta noche. Te pedimos, Señor, que los bendiga grande y abundantemente, Señor. Mira cada petición, contesta cada petición en esta noche. Glorifícate a través de cada petición contestada, Señor amado, y cada petición sea para bendición, sea para edificación, Señor amado, para que se prepare, Señor del cielo, para que pueda seguir confiando en ti, en tus promesas. Padre, en esta noche, mira aquellos que todavía no son salvos. Perdona sus pecados, límpiale con tu sangre preciosa y escribe su nombre en el libro de la vida, Padre bueno. Aquellos que se reconcilian contigo, perdona sus pecados, restáuralos, llénalos de tu Espíritu Santo. Conviértalo en testigos poderosos de tu palabra, Padre bueno. Y en esta hora, aquellos que están atados y oprimidos por el diablo, aquellos que están bajo depresión, en esta hora, Padre bueno, tu palabra dice, Señor, que cuando fue ya tarde le trajeron muchos endemoniados y lo echó fuera con la palabra. Por esa palabra ahora recibe liberación del espíritu, recibe liberación del cuerpo, recibe liberación de la mente, de sus pensamientos. Ahora,
en el nombre de Jesucristo, por tu palabra y para tu gloria. Por tu palabra para tu gloria. Los que están enfermos, tu palabra dice que cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra con las señales que le seguían. Aquí se ha predicado tu palabra en esta noche. Señor, en esta noche, Padre, haz milagros, haz sanidades. Glorifícate, Dios mío, en esta hora. En el nombre de Jesucristo, para tu gloria y para tu honra, Padre bueno. Y aquellos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, tu palabra dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Por esa palabra reciben Espíritu Santo y fuego. Y ese fuego se mete por dentro. Y ese fuego quema, transforma, regenera, produce nuevo nacimiento espiritual, Padre bueno. Te damos las gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo es hecho, Señor. Y la gloria, Padre bueno, es para ti. Y le invitamos, mi amado hermano, para que el próximo lunes esté con nosotros nuevamente. Recuérdese, de 8 a 9 de la noche. Con la segunda parte de este estudio, necesitamos un nuevo nacimiento para entrar en el reino de los cielos. Dios le bendiga, mi amado hermano, en sobreabundancia.